Muy buenos días a todas y todos los que ya están conectados a nuestra quinta sesión de webinar en el contexto de campaña de verano. Hoy, como ya pueden saber, tenemos el tema de recomendaciones de manejo clínico en el contexto de marea roja. Para aquello hemos invitado a la expositora químico-farmacéutico Lorena Silva, quien es coordinadora del Centro de Información Toxicológica CITUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene varios máster y diplomados en toxicología y es una socia fundadora de la Sociedad de Toxicología de Chile. Les recordamos que, como todos los webinars anteriores, los participantes no pueden encender su cámara ni encender el micrófono. Todas las preguntas que tengan, por favor, escribirla a través del chat y al final de la presentación de Lorena se las vamos a ir leyendo. También les recuerdo que esta grabación va a quedar subida en el canal de YouTube de Salud Digital, así que ahí la pueden volver a revisar o la pueden compartir en caso que la quieran volver a ver. Así que comenzamos con la presentación de Lorena. Adelante, Lorena. Muchas gracias, Patricia. Bueno, agradecida la invitación. Me parece estupendo que estén haciendo estos webinars, recordando algunos conceptos. Hoy día vamos a hablar un poco de las recomendaciones para el manejo de marea roja. Recordarles también que el Ministerio de Salud en el año 2023 sacó una guía clínica que desarrolló en conjunto con nuestro centro para el manejo de los pacientes y varias indicaciones técnicas relevantes para detección y manejo de los pacientes. Haciendo un poco de un poco de contexto de lo que es la marea roja o floración de algas nocivas, también denominada blue, les comento que es un fenómeno que se da de forma natural e impredecible, ¿verdad? De un rápido o excesivo crecimiento eh, de microalgas, que son las principales componentes del fitoplancton y que son la base de la cadena alimentaria y que a nivel mundial estas algas nocivas son importantes estresores de los ecosistemas, en particular cuando producen toxinas o alcanzan abundancia en las floraciones porque afectan a toda la red alimentaria marina y obviamente si generan toxinas también generan riesgo a la salud de las personas que consumen ciertos alimentos marinos que pueden causar estas intoxicaciones. Ahora, es importante también señalar que no todas las floraciones de algas generan toxinas, ¿ya? Pero sí muchas de estas floraciones pueden afectar los ecosistemas marinos y causar daño y muerte, por ejemplo, de peces, ¿ya? Eso es relevante. Ahora, este aumento excesivo y repentino está también asociado a múltiples factores, que son factores físicos, químicos y factores biológicos. Entre estos factores se consideran los nutrientes, ¿verdad? Muchos asociados a los factores climáticos, como el aumento de las temperaturas oceánicas, producto del aumento de la radiación solar, la salinidad también de las aguas, cómo afectan los vientos, la presencia o ausencia de lluvias, la estabilidad de las columnas de agua, y todo va afectando entonces a este fenómeno, a esta floración de estas algas. Y esta floración de algas o microalgas se dan principalmente por dos microorganismos, o sea, por dos organismos principales que componen este fitoplancton, que son los dinoflagelados, que son los que están en mayor componente en el fitoplancton marino, y las diatomeas, que son las que provocan finalmente eh, la fabricación o el desarrollo de estas toxinas, ¿ya? Estas toxinas entonces son generadas por estas microalgas que son después el principal alimento de muchos, en este caso, animales marinos, entre ellos los moluscos filtradores, que ellos al ingerir estos tipos de alimentos actúan además como bioacumuladores de estas toxinas. Y eso es lo que finalmente es lo que llega a los humanos y que genera el riesgo de contaminación y toxicidad. Ahora, comentarles que la floración de algas nocivas puede provocar cambios en la coloración de las aguas debido a que poseen pigmentos que captan la luz solar. Y estos pigmentos pueden ser de diversos colores, ya hay amarillos,
hay cafezosos y hay rojos, que es el más frecuente. De hecho, el primer dinoflagelado que se estudió contenía un pigmento rojo. De ahí el nombre de marea roja. Y también porque los pigmentos rojos son los que más predominan dentro de las floraciones de algas nocivas, ¿ya? Estas microalgas entonces constituyen el fitoplancton, como ya les decía, y estos dos tipos de microalgas son las que son predominantes para la floración en las aguas saladas y en los océanos y bahías. Entonces, como ya les comenté, este fitoplancton entonces es consumido por moluscos, peces, crustáceos y algunos mamíferos, pero principalmente cómo llega a los humanos es a través de los moluscos filtradores, que son los que bioacumulan esta toxina. Es decir, entre más consumen fitoplancton, más toxina van acumulando en su estructura. Entonces, el tema es que los moluscos bivaldos se distribuyen a nivel de toda la costa de Chile. Entonces, cuando existe floración de algas nocivas, este tipo de mariscos es afectado independiente de que la persona pueda cocer el alimento o agregarle limón u otra cosa como vinagre, la toxina no se destruye, por lo tanto llega al humano. ¿Ya? Entonces, dentro de estos mariscos bioacumuladores, que son los que más usualmente generan las intoxicaciones en los humanos, tenemos la cholga, los choritos, los ostiones, las almejas, ¿verdad? Y entre otros. En Chile, hasta ahora, se han detectado tres tipos de fitoplancton que generan toxinas marinas, o sea, tres toxinas marinas generadas por este fitoplancton, era al revés, que son la toxina paralizante de molusco, que ella es secretada por un dinoflagelado y que el tóxico que genera la intoxicación es la saxitoxina. Después tenemos la toxina o veneno amnésico de molusco, que la genera una diatomea y que su componente tóxico es el ácido domoico. Y finalmente tenemos la toxina diarreica, que es la menos peligrosa, ¿verdad? Y que la genera también un dinoflagelado, que es el ácido ocadaico, ¿ya? Entonces, como ya les mencioné, estas toxinas, independientes de que sea el alimento o el marisco sometido a un proceso de cocción a altas temperaturas o a otro proceso, la verdad que no les afecta en nada y la toxina sigue predominando en el alimento. De estas tres toxinas marinas que se han detectado hasta la fecha, la más letal es la paralizante, que incluso puede generar muerte en un periodo corto de tiempo, dependiendo de la concentración que tenga en este caso el molusco o la cantidad de alimento que consuma la persona, que alcance un nivel de toxicidad y que alcance niveles de letalidad. Entonces, de ahí la importancia de la vigilancia y el control de nuestros productos, que está bajo el programa de Marea Roja que llevado a cabo por el ISP en conjunto con las CEREMES de Salud y el Ministerio de Salud. Bueno, mi presentación en este caso, después de esta pequeña introducción, está más focalizada al manejo clínico de estos casos. Ya es muy importante poder conocer entonces cuáles son los síntomas que pueden presentar los pacientes para considerarlos dentro de la hipótesis diagnóstica que pueden presentar los pacientes cuando ingresan a los servicios de urgencia. Las intoxicaciones por marea roja pueden clasificarse por cuadros clínicos o síndromes clínicos según su etiología específica y según su presentación clínica. Entonces vamos a revisar ahora, en primer lugar, la toxina amnésica. Esta toxina corresponde a, ya les dije entonces que era generada por diatomeas. El género de la diatomea que la produce es esta que está en el dibujo en celeste, que son las pseudoriccia, que son las que generan el ácido domoico, que es el responsable de la toxicidad, ¿ya? El ácido domoico actúa como un análogo del ácido glutámico, que es un neurotransmisor excitatorio a nivel del cerebro y la médula espinal. Entonces, y tiene receptores a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esto hace que em, permita una transmisión sináptica rápida
y intervenga en los mecanismos que tienen que ver con actividad neuronales y de memoria. ¿Ya? Entonces, el ácido domoico va a ser un agonista potente de los receptores em, eh, glutanagérgicos a nivel del sistema nervioso central con una alta afinidad, lo que genera, en resumen, un efecto de neurotoxicidad excitatoria, generando degeneración en regiones que tienen que ver con la memoria, como es el hipocampo, ¿ya? Y permite la entrada de cloruro, calcio y agua a la célula, lo que genera una ruptura y muerte celular. ¿Ya? Eso es lo que genera el daño a nivel neurológico. Los síntomas normalmente se observan en un periodo de tiempo menor a 24 horas después del consumo del marisco contaminado. Y es una toxina que la literatura describe una tasa de letalidad cercana al 3%. Por lo tanto, es una toxina bien compleja que debe ser manejada a tiempo idealmente con un manejo de soporte bien agresivo. Ahora, en general se ha visto que las personas menores o mayores de 40 años, eh, perdón, los mayores, ahí está mal, los menores de 40 años desarrollan principalmente sintomatología gastrointestinal y los mayores de 50 pérdida de memoria en general. Pero eso todo va a depender de las concentraciones de, de la toxina que haya consumido la persona. ¿Ya? No están exentas del cuadro clínico severo o de una sintomatología mixta. ¿Ya? Normalmente lo que se reporta en una primera instancia es un cuadro gastrointestinal bastante marcado, con alta pérdida de fluidos, asociados a una cantidad importante de vómitos y diarrea, dolor abdominal intenso. El paciente llega con mucho compromiso gastrointestinal, inclusive hemorragias gastrointestinales. Luego se suman los síntomas neurológicos que comienzan con una cefalea que se va intensificando en el tiempo y luego empiezan con un desarrollo de pérdida de memoria a corto plazo, ¿ya? Y otras alteraciones. En caso de intoxicaciones severas, obviamente los síntomas neurológicos excitatorios van a generar excitación que puede llegar a convulsiones, mioclonía, y bueno, en casos más severos hemos observado también pacientes con coma y pérdida de la sensación de dolor profundo, ¿ya? A nivel cardiovascular, también estos pacientes pueden llegar a desarrollar sintomatología. Pensemos que el riesgo va a depender de la dosis de toxina recibida, ¿ya? Por lo tanto, hay pacientes que solo pueden desarrollar cuadro gastrointestinal y otros que pueden desarrollar esta sintomatología mixta. En pacientes severos también se han visto alteraciones a nivel cardiovascular, con una intensa vasodilatación periférica, hipotensión, taquicardia y disritmias, ¿ya? Y hay casos aislados de alteraciones respiratorias con edema pulmonar y un aumento excesivo de la secreción, ¿ya? Eso en el caso agudo, un cuadro clínico bastante florido, bastante característico. Y en el caso de exposiciones crónicas, es decir, que un paciente consuma ese marisco por varios días consecutivos, en concentraciones más bien bajas, se puede llegar a desarrollar una amnesia retrógrada severa y una neuropatía motora y sensitiva. ¿Ya? Así que eso hay que igual evaluarlo, por eso es súper importante que en la anamnesis del paciente se puedan tener en cuenta antecedentes de consumo de estos mariscos para poderlo asociar al cuadro clínico. ¿Ya? Si no tenemos claridad de que estos cuadros clínicos pueden estar asociados al consumo de un alimento, ¿verdad? La verdad que nos podemos desviar en el diagnóstico del paciente y con ello en el tratamiento y generar exámenes y procedimientos innecesarios y perder tiempo en comenzar el tratamiento. Entonces, por lo tanto, es súper importante tener, una vez que ingresa el paciente al centro asistencial de salud, va a ingresar entonces con harto compromiso gastrointestinal y estos síntomas neurológicos principalmente asociados a pérdidas de memoria. De ahí el nombre de la toxina. Por lo tanto, indagar todos los factores externos del paciente, incluyendo medicamentos, antecedentes de consumo de marisco u otro alimento, y si está el consumo de marisco, y guiar al tiro ahí la evaluación.
El paciente debe ser evaluado con controles de los signos vitales, el estatus mental y hay que evaluar al tiro el nivel de hidratación. Pacientes normalmente llegan con pérdida importante de electrolitos, deshidratados, con alteraciones de los electrolitos, por lo tanto es importante poder constatar cómo se encuentran los electrolitos para poder corregir si fuese necesario, ¿ya? El uso de carbón activado se indica en la literatura, pero es útil durante la primera hora después de la ingestión del marisco contaminado. Sin embargo, normalmente los pacientes ingresan a los servicios asistenciales después de ese periodo de tiempo, por lo tanto, en ese caso ya no sería útil el carbón activado, es una medida innecesaria, ¿ya? Por lo tanto, ya hay que evaluar caso a caso. Además, acuérdense que si el paciente está con compromiso neurológico, ya estaría contraindicado porque ahí el paciente podría además absorber este carbón y en ese caso podría desarrollar una neumonía por aspiración del carbón y esa es una complicación médica bastante compleja. ¿Ya? Por lo tanto, nos enfocamos básicamente en el cuadro clínico del paciente y el manejo es sintomático y soporte según el hallazgo clínico. Todos los pacientes pueden ser diferentes, ¿ya? Por lo tanto, evaluar las complicaciones más severas, que es la parte neurológica, ver si el paciente está agitado, si está con complicaciones a nivel respiratorio, ¿verdad? Y los trastornos electrolíticos y cardiovasculares que el paciente pueda tener para compensar. Si el paciente comienza con agitación psicomotora y con riesgo de convulsiones o ya está con convulsiones, siempre la primera línea de manejo para la agitación psicomotora en los pacientes intoxicados de todo tipo son las benzodiazepinas, que son un medicamento bastante seguro, que es primera línea, de hecho, para todas las clases de intoxicaciones por todo tipo de agentes y en general se reservan medicamentos de otro nivel, como el fenobarbital o el propofol, en caso de que el paciente no responda a dosis altas de benzodiazepina, ¿ya? En el caso de que el paciente esté muy comprometido y comience con sopor profundo, evaluar la necesidad de intubación endotraqueal y obviamente el manejo más agresivo de las convulsiones. Normalmente responden con la benzodiazepina, ya son pocos los casos que se requiere esta terapia un poco más agresiva. En caso de lesiones pulmonares, si ustedes evalúan que el paciente tiene ruidos hidroaéreos, está con edema pulmonar, con aumento de secreciones, ahí lo importante es el soporte, asegurar una adecuada oxigenación y ventilar al paciente, controlar todos los parámetros clínicos pulmonares como la oximetría, los gases, podrían ser necesarios también en ese caso, si está muy comprometido la ventilación mecánica, ¿verdad? Si el paciente no respira, y bueno, el manejo con fluidos. Los fluidos son bien importantes porque ayudan además al manejo de la hipotensión, si es que el paciente lo presenta. En el caso de la hipotensión, además, resulta muy bien mantener al paciente en una posición de cúbito supino y eso más los fluidos es súper bueno para manejar la hipotensión. ¿Ya? Normalmente esa es una estrategia de tratamiento bien efectiva, pero si no hay respuesta ya consideramos el uso de las catecolaminas, ¿ya? Ya hablé de los electrolitos, que normalmente estos pacientes vienen con una deshidratación importante, por lo tanto ya está con fluido y hay que corregir los que estén alterados para evitar complicaciones mayores. Y en el caso de que tengamos alteraciones neurológicas, primero tenemos que estabilizar al paciente, sacarlo de la fase de urgencia, ¿verdad? Y una vez que eso ocurra, podemos llamar al especialista en neurología para que evalúe las alteraciones y el daño a nivel neurológico, ¿ya? Eso fundamentalmente con esta toxina amnésica. Ahora vamos a pasar a la toxina paralizante de mariscos, que esta yo diría que es la más severa porque alcanza niveles de letalidad hasta el 14%, por lo tanto es bien alarmante, ¿ya? Ya mencionamos que la genera una especie de dinoflagelado del género Alexandrium, y la toxina que generan es la saxitoxina, ¿ya? Esta saxitoxina interrumpe la transmisión de las señales entre las neuronas y los músculos, bloqueando canales de sodio dependiente de voltaje. Entonces, ¿qué hace eso? Es que evita una conducción de la señal a lo largo de la neurona, llevando finalmente al paciente a una parálisis total de los músculos y obviamente a la muerte, ¿ya? Por lo tanto, hay que considerar además que una toxina que se absorbe súper bien a nivel oral,
y que se distribuye rápidamente por todo el cuerpo. Entonces, es importante en estos casos actuar rápido, porque los síntomas aparecen incluso desde minutos hasta 24 horas, es lo que observamos, y los efectos son evidentes. Por lo tanto, idealmente los pacientes debiesen consultar en una fase temprana, cuando recién empiezan con la sensación de adormecimiento o la sensación de alfileres o agujas en las extremidades, porque normalmente es lo primero que aparece. Entumecimiento de los labios, la lengua, la cara. Esto no es como de un momento para otro, en forma progresiva, ¿ya? Luego el paciente comienza ya más atáxico, más flácido, se siente mareado, se siente un poco vertiginoso, y bueno, y luego empieza la incoordinación, y la evidente parálisis muscular que parte normalmente en mandíbulas, cara, y luego se va generalizando. ¿Ya? Entonces, eso se suma a alteraciones a todo nivel, porque obviamente los músculos están en todas las partes de nuestro cuerpo y en los órganos vitales, ¿verdad? Entonces el paciente también comienza con alteraciones cardiovasculares, dolor de pecho característico, dificultad respiratoria y la parálisis respiratoria, que normalmente es lo que lleva al paciente a la muerte, ¿ya? Por lo tanto, en estos casos, idealmente que los pacientes consulten en una fase temprana, porque si consultan en una fase muy tardía, muchas veces no hay vuelta atrás, y por eso la incidencia de hasta el 14% de letalidad, ¿ya? En exposiciones crónicas, o sea, una persona que consume marisco, que tenga una concentración bajita de la toxina, pero varios días, puede desarrollar debilidad muscular que puede durar varias semanas, pero que normalmente llega a ser reversible, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué hacemos? Primero, nos va a llegar este paciente, ¿verdad? Con todos estos síntomas, o solo con la sensación de hormigueo en las terminaciones de las extremidades, ¿verdad? Y nos describe que entonces consumió marisco, entonces con la clínica mal antecedente del consumo, tenemos que empezar entonces a pensar que podríamos estar frente a la presencia de marea roja. Normalmente la autoridad sanitaria da alerta en las regiones donde aparecen estas toxinas de marea roja, pero a veces ha pasado que se pasan los controles sanitarios y o sea, los embarques de esta mariscos se van a otras regiones donde no hay presencia de marea roja. Entonces también considérenlo, porque obviamente en las zonas más costeras, obviamente el traslado de marisco hacia otras zonas, ¿ya? Hay controles en todas las regiones sanitarios, pero de vez en cuando se debe pasar algo, entonces hay que considerarlo también si eso ocurre. Ya acá se puede constatar, ¿verdad?, con ensayos la presencia de la toxina, y es bien importante la electromiografía para detectar entonces alteraciones en la conducción, porque normalmente se ve alteraciones motoras, sensoriales, o la conducción de la velocidad y amplitud motora reducida, ¿ya? Estos pacientes además hay que controlar la hemodinamia. Recuerden que va siendo progresivo. Si un paciente consulta solamente con esta sensación extraña en labios, dedos, ¿verdad? Eso va a ir progresando en el tiempo, por lo tanto debemos controlar el estado respiratorio, el monitoreo de orina, exámenes, paneles generales para evaluar la función general del paciente, ¿ya? También el carbón activado puede ser útil, pero antes de la primera hora. Y también, pues, todas estas intoxicaciones alimentarias, los pacientes no consultan tempranamente, sino que consultan de forma más tardía. Entonces ahí hay que evaluar. Cada caso es un universo paralelo, o sea, ahí hay que evaluar. Y acá también nos basamos, lamentablemente ninguna toxina tiene un antídoto descrito que sea efectivo y que sea aprobado, por lo tanto el manejo sigue siendo soporte según los hallazgos clínicos. Entonces acá tenemos que manejar las complicaciones, evaluar la regulación del balance de fluidos, la parte electrocardiográfica resulta fundamental, ¿ya? El examen que yo les decía, que normalmente se hace en pacientes una vez que se ha estabilizado la parte inicial del soporte vital, y después podemos ir viendo cuál es el nivel de daño a través de este examen. Entonces, la electromiografía entonces permite entonces conocer
el correcto funcionamiento en este caso, de los músculos y ver si es que qué tanto extenso es el daño a nivel motor sensorial y tal, ¿verdad? De la conducción. En este caso, si el paciente presenta alteraciones del balance de fluido, es importante mucho fluido, pasar mucho líquido, porque las oxitoxinas se secreta por la orina. Entonces debemos mantener una hidratación prolongada en el paciente para asegurar una producción constante de orina y de esa forma asegurar que la toxina se vaya eliminando. ¿Ya? Estos pacientes presentan hipotensión bien marcada, por lo tanto, lo mismo que la toxina anterior, infundir de día 20 ml por kilo de solución salina y mantener al paciente en la posición de cúbito supino que mejora, en este caso, el efecto del fluido. ¿Ya? En caso de arritmias cardíacas, estos pacientes normalmente se manejan con lidocaína y las dosis, bueno, son generalmente las habituales que se ocupan para este tipo de situaciones. Y acá también las benzodiazepinas son terapia de primera línea para el caso de agitación psicomotora. ¿Ya? Ese es en el caso de la toxina paralizante, pero y la parte neurológica o posterior a la estabilización también debe ser evaluada por neurología para seguir, dependiendo de la condición del paciente, cómo va a continuar la terapia, que debe ser específica. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver la toxina diarreica, que es la toxina, yo diría que es la más segura porque ocasiona más bien síntomas focalizados a nivel gastrointestinal, que sería su órgano diana, pero obviamente todos sabemos que un desequilibrio electrolítico con una deshidratación severa también puede llevar al paciente a un cuadro mucho más complejo, por lo tanto estos pacientes también deben ser manejados en un servicio de urgencia. La toxina diarreica también le debe su nombre al principal efecto que provoca, que es la diarrea, ¿ya? Esta toxina también es producida por un dinoflagelado y la toxina propiamente tal se llama ácido ocadaico, que es la que genera principalmente un daño en la permeabilidad del epitelio intestinal, ¿ya? Eso es lo que hace. A través de un proceso de inhibición de la fosforilación de unas proteínas esenciales para el funcionamiento de la permeabilidad del epitelio, por lo tanto afecta el movimiento peristáltico y daña la mucosa intestinal, lo que lleva al paciente finalmente a un desarrollo de sintomatología gastrointestinal muy profusa que se desarrolla dentro de las primeras 24 horas y que, bueno, que normalmente dura entre 3 a 4 días. Y nos han reportado muertes asociadas a la toxina diarreica, a diferencia de las dos anteriores que ya vimos que sí pueden llegar a desarrollar muerte. ¿Qué más le puedo contar de esta toxina? Bueno, se concentra normalmente en el tejido intestinal y la eliminación se realiza tanto por vía urinaria como por vía fecal, por lo tanto la administración de fluidos resulta también fundamental. Y lo otro relevante que el ácido ocataico, que es la toxina que genera este cuadro clínico, puede experimentar recirculación enteropática, lo que hace que comprometa al paciente, por eso que los síntomas persisten hasta 4 días. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que observamos en los pacientes? Principalmente diarrea, vómito, mucho calambre abdominal, también pueden desarrollar fiebre porque hay una inflamación importante a nivel del intestino y esa inflamación muy relevante a pacientes los puede llevar a cuadros febriles, no necesariamente sobreinfectados, pero obviamente una mucosa que ha perdido su permeabilidad y que está dañada es más susceptible de sobreinfectarse, así que ojo ahí, hay que también evaluar esa parte. Normalmente cuando hay una sobreinfección de microorganismos bacterianos, eh, obviamente hay un periodo de incubación y tiene que haber una exposición también a este, así que ahí también considerar. Estos pacientes ingresan entonces con mucha diarrea y vómito, bien deshidratados. Tenemos que siempre indagar la anamnesis fundamental en clínica, entonces preguntarle al paciente todo para poder hacer un adecuado diagnóstico. Ya vemos que el paciente va a llegar con sus cosas muy pálidas, ¿verdad? Y va a llegar con mucho dolor abdominal,
entonces el balance de electrolitos resulta fundamental, entonces fluido, fluido, fluido. O sea, como en los tres casos que vimos, el fluido resulta fundamental, ¿verdad? Entonces acá administrar fluidos para poder hidratar a ese paciente, evaluar pérdida de electrolitos con exámenes y compensar en el caso de que fuese necesario, ¿ya? El carbón activado lo mismo. Acá el paciente está vomitando, vomitando, entonces pasarle carbón activado no tendría mucho sentido, a no ser que haya sido muy tempranamente y no tenga tantos síntomas, pero es cuestionable, la verdad. Y lo otro que, si bien el carbón activado se describe como una medida de absorción de la toxina, tampoco hay estudios como concretos que digan cuánto es lo que absorbe. Entonces es mejor comenzar rápido con el manejo con fluido y la terapia de las complicaciones. Las complicaciones van a ser todas asociadas a un desbalance electrolítico. Por lo tanto, manejando esa parte, ya tenemos el cero ganado en el paciente. ¿Ya? Por lo tanto, también tenemos que ocupar manejo para los calambres abdominales y para manejar la emesis. Entonces ahí uso de antiméticos, también protectores de mucosa gástrica pueden ser útiles para el manejo de estos pacientes. Em, Eso a grandes rasgos de lo que es el manejo clínico. Entonces, a modo de conclusiones, varias cosas que hablamos relevantes durante la presentación. Uno es que en Chile hasta ahora se han observado solo tres tipos de toxinas, toxinas vinculadas a la marea roja con efectos de toxicidad en humanos, que una es la toxina paralizante, que dijimos que es la más compleja porque es la que genera mayor efectos severos en los pacientes y que genera mayor incidencia de letalidad. Luego tenemos la toxina amnésica, que su nivel de letalidad alcanzaba el 3%, pero que genera síntomas, además de los gastrointestinales, a nivel neurológico, con esta amnesia que es evidente en los pacientes. Y finalmente tenemos la toxina diarreica. Ya todas estas toxinas se han observado en diferentes regiones. Después las personas de encargadas de la vigilancia quizás nos pueden contar en qué regiones se han observado más presencia. Importante también señalar que no se conocen antídotos que ya mencioné que sean efectivos para el manejo de este tipo de toxinas y que independiente de la toxina, el manejo va a ser soporte y sostén según el hallazgo clínico en cada uno de los pacientes que evalúen, ¿ya? Si hay como un brote en una zona y hay varias personas afectadas, obviamente muchas veces llegan muchos al servicio de urgencia con una sintomatología similar. Entonces, ahí, bueno, el manejo debiese ser de acuerdo a la sintomatología de cada uno de ellos, porque va a depender eh, de estos moluscos filtradores, ¿verdad? La cantidad que hayan comido o la cantidad de toxina que tengan estos mariscos que hayan consumido. Bueno, entonces, por lo tanto, en un grupo que haya consumido los mariscos, podemos tener pacientes que estén con complicación menor, algunos moderados y otros severos, ¿ya? También puede haber un tema de susceptibilidad en los pacientes, de acuerdo a los antecedentes previos, por lo tanto, todo debe ser evaluado. Entonces, como comentario general, es importante conocer el cuadro clínico característico de la intoxicación por marea roja, que es una intoxicación alimentaria. Por lo tanto, cuando los pacientes vayan a ingresar en un servicio de urgencia y el cuadro clínico sea compatible, bueno, indagar entonces al tiro en el antecedente del consumo de marisco y obviamente si es que la autoridad sanitaria ha pesquisado la presencia de marea roja en la zona, eso nos va a ayudar al tiro a focalizar el diagnóstico clínico y a evitar perder tiempo haciendo exámenes que muchas veces son costos y son innecesarios, y a iniciar en forma precoz un tratamiento. Ya lo otro es que hay que orientar también a la población a comprar mariscos en los lugares autorizados, que idealmente ya fueron sometidos a los procedimientos de control de la autoridad sanitaria asociado a vigilancia, pero siempre hay cosas que se pasan en estos controles y obviamente puede existir ahí la contaminación. Y lo otro es que todo lo que yo les comenté en esta guía técnica, todo lo que les comenté en esta presentación, se encuentra en la guía técnica que
presentó MinSal, que desarrolló MinSal en el año 2023, donde nosotros como CITUC fuimos partícipes del manejo clínico de los pacientes. Por lo tanto, la información que yo les comenté la pueden encontrar también ahí, que es esta guía de orientación técnica. Y bueno, y para más información, y si tienen casos clínicos, recuerden que pueden llamar al CITUC, atención 24/7, donde nuestros profesionales evalúan los casos y les pueden ayudar al manejo clínico de los pacientes, si tienen algo más específico y no tan general como lo que yo les mencioné. Y bueno, y hay harta literatura que se puede ir consultando también para complementar la información y poder tener más claro los conceptos de marea roja, ¿ya? Así que bueno, eso es lo que hoy les quería presentar. Me demoré menos de lo programado, pero la idea es como ir al foco de las cosas más importantes de evaluar y muchas veces no dar tanto la lata con cosas tan técnicas, ¿ya? Me indicaron acá que la mayoría de las personas que están en el otro lado de la pantalla son personales de salud, así que a veces nos craneamos la cabeza buscando diagnósticos y no consideramos el hecho de que el paciente puede haber consumido algo, que estamos frente a una intoxicación alimentaria. Entonces, este webinar está más focalizado a, ojo, en verano pueden existir intoxicaciones alimentarias y si existen cuadros clínicos compatibles, yo lo primero que hago es considerarlo y indagar en la anamnesis. Eso, por mi parte. Gracias a la expositora por la clarísima presentación. Les comento que en el chat yo compartí el link donde está publicada la orientación técnica que se refería al final de la presentación de la expositora. Así que ahí pueden revisar con mayor detalle todas las recomendaciones que hay para este problema de salud. Antes de dar inicio a la lectura de las preguntas que nos han ido llegando, quería darle un espacio a Andrea Rivera, que la veo que está conectada. Andrea es profesional del Departamento de Nutrición y Alimentos y es la persona que ve específicamente la vigilancia ambiental de este tema de marea roja. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Patricia, por tu invitación y felicitaciones a Lorena por su excelente presentación. Eh, bueno, como dijo Patricia, yo soy la encargada nacional del programa de vigilancia y control de las intoxicaciones por fluoraciones alganes nocivas, que ese es como su nombre más extendido y formal. Programa de vigilancia de marea roja en lo cotidiano. Eh, sí, las intoxicaciones por toxinas marinas es un tema muy complicado y cada vez se está haciendo más complicado porque como sabemos, el planeta entero está siendo influenciado por los efectos del cambio climático. Y esto tiene un montón de aristas que influyen sobre la presentación de las mareas rojas en cuanto a su frecuencia, a su toxicidad y a la extensión en el alcance, digamos, geográfico. Em, entonces hay que tener programas de vigilancia que sean certeros, que sean oportunos, y es lo que nosotros estamos haciendo como ministerio. Para contarles, nosotros tenemos tres grandes pilares en el programa de vigilancia de marea roja. El primer pilar tiene que ver con la vigilancia de las áreas de extracción, desde donde se sacan los mariscos. Entonces ahí hay una primera barrera, que es que se extraen los mariscos, se analizan y toda vez que ellos salen con contaminación o con niveles de toxinas que exceden el límite regulatorio, la autoridad sanitaria de la región que corresponde emite una resolución de prohibición de extracción, de comercialización, de transporte y todo aquello de todos los mariscos que están contaminados en esa área de extracción. Esta vigilancia se realiza desde Biobío hasta Magallanes. La segunda gran barrera que tenemos es lo que se llama certificación previa al consumo. Y esto es una vez que los mariscos ya han sido extraídos de sus áreas, de sus bancos naturales o de los cultivos, una vez que ellos son desembarcados en los puertos autorizados donde se encuentra la autoridad sanitaria, se toman muestras, se analizan y se liberan las partidas que están dentro de los límites regulatorios. Y una tercera y no menor
es la educación y la comunicación del riesgo de intoxicación que con énfasis en el autocuidado. ¿Qué es lo importante de esto? Como bien dijo Lorena, muchas veces es el consumo de mariscos en lugares autorizados, su compra en lugar autorizado. Sin embargo, tengo que contarles que la región de los lagos produce el 96,6% de los mariscos que se comen en este país y produce el 100% de los choritos, de los mitílidos de exportación. Entonces, si uno piensa, hace poco, la semana pasada, tuvimos una detección bajo el límite regulatorio, eso sí, en O'Higgins. En O'Higgins. Entonces, esas almejas eran de los lagos. Y lo mismo sucede hasta Coquimbo, más o menos. Casi todas las almejas que nos comemos en Chile y todas las que uno compra son provenientes de los lagos. Entonces, el circuito es muy largo. Entonces, como bien dijo Lorena, algunas veces suele pasar que extractores que no son muy escrupulosos extraen desde áreas, desde la región Aysén, sobre todo, que es una región que siempre está con previsión de extracción porque tiene marea roja permanente. Entonces, bueno, ustedes comprenderán que esos mariscos deben ser gigantescos, gorditos y muy abundantes. Entonces, las personas de los lagos, que no, algunos extractores inescrupulosos, van a extraer aicén y se saltan los controles. Ustedes comprenderán que no podemos tener un fiscalizador en cada caleta, puerto, playa, de toda la inmensidad de territorio marítimo y que tienen las regiones australes, y es posible que se puedan eh, pasar los mariscos, como sucedió el año 2018, que hubo una intoxicación registrada en O'Higgins, en la región de O'Higgins, y que, bueno, en la anamnesis, en el APS, pensaron que era un infarto cerebrovascular, porque era una persona mayor y tenía sintomatología neurológica. Entonces, la persona que la acompañaba dio como dato que habían comido almeja. Y a partir de ahí, la autoridad sanitaria realizó la investigación epidemiológica y se descubrió que efectivamente, bueno, todavía le quedaban mariscos en el refrigerador y los niveles de contaminación de toxina paralizante eran altísimos. Entonces, es súper importante siempre que las personas extraigan desde lugares autorizados, los extractores artesanales, eh, y que las personas compren en lugares autorizados. No todo Chile tiene floraciones por veneno paralizante, que es el más complicado. Se ha reportado solamente hasta los ríos, pero el resto del país tiene las otras toxinas, toxina diarreica y toxina amnésica. No hemos tenido intoxicados en los últimos tiempos por estas toxinas, pero eh, es posible, dado al cambio climático y la mayor frecuencia de apariciones de estos fenómenos, tenemos que estar siempre prevenidos. La otra cosa que es súper importante recordar es que las toxinas son termoestables, entonces no se eliminan con la cocción. Y al no eliminarse con la cocción, todas las advertencias que uno podría dar con el consumo de marisco no funcionan. Entonces, una pregunta clave para la anamnesis, porque una intoxicación por toxina amnésica o toxina diarreica puede confundirse fácilmente con alguna toxinfección, ¿cierto? Con vibrio paramolítico, vibrio cólera, cualquiera de ellos. Entonces, para la anamnesis consideramos que es súper importante la pregunta crucial: ¿comió mariscos? Sí. ¿Crudos o cocidos? Porque si los comió crudos, podemos pensar que puede ser algún vidrio. Pero si los comió cocidos, nuestra orientación debe ser más hacia toxinas marinas. Entonces, eso es fundamental de recordar. Creo que eso es todo lo que les tengo que comentar. Si tienen alguna duda, eh, por favor, Patricia les puede compartir mi correo. Si quieren, los ponen en el chat, por favor. ¿Mm? Cualquier duda que tengan, me consultan y yo feliz de resolver todo lo que ustedes necesiten. Andrea, En mi justo caso, que... Ah, sí, adelante. en mi caso también
les puedo compartir mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, igual me pueden escribir. Voy a bajar acá, para que me puedan hacer sus consultas si es que no se les ocurren ahora, porque la Igual verdad que a nosotros, veces ocurre eso, que mm, no sé, nos ocurren las preguntas. uc.cl. Ah, me salió como una Q, pero que la Q es una arroba. lsilf@uc.cl. yo lo puedo replicar. Ya. Andrea, mientras nos hacías tu presentación, apareció una pregunta de Isen. Y que yo creo que a lo mejor tú nos puedes ayudar, que señala cómo podemos avanzar en integrar la vigilancia ambiental del sector y la vigilancia satelital que llevan las empresas de salmonicultura, quienes vigilan temperatura de agua, clorofila y otros. No sé si nos puedes comentar algo de eso. Sí, claro, lo que pasa es que tenemos que recordar que las empresas de la salmonicultura, sus análisis de agua, de lo que sea, sobre todo el fitoplancton, porque eso es una parte muy importante de la vigilancia que no les comenté. Nosotros cuando vigilamos las áreas de extracción también se vigila el fitoplancton presente. Entonces tiene que haber también tenemos sistemas de alerta en el sentido de que si hay aumento del fitoplancton, se aumenta la vigilancia. Pero hay que recordar que las empresas de salmones, sus resultados son privados. Nos ha costado mucho tener una fluidez en aquello. Los que más tienen contacto con eso y que estamos tratando de tener esos datos es Cernapesca. E incluso Cernapesca no tienen acceso directo a todos los datos porque son muchos centros de cultivo y muchos análisis que realizan al, de fitoplancton. Entonces, los que a nosotros nos interesan son las especies que causan daño a la salud pública y que no son las mismas que los que causan daño a los salmones. Hay algunos estudios del IFOP en que se habla de la sucesión fitoplanctónica. Esto significa que toda vez que prolifera una especie de fitoplancton, puede dar pie a otra proliferación de otro tipo de fitoplancton. Y en este caso se ha visto sobre todo con Pseudochatonella, que en el Bloom del 2016, que hubo una asociación fitoplanctónica de Pseudochatonella para después que se presentara Alexandrum catenella, que era el fitoplancton productor de veneno paralizante. Entonces, claro, nosotros como Estado en general, no solamente el Ministerio de Salud, sino también Cernapesca y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, estamos tratando que la comunicación con los datos de las salmoneras sean más fluidos, pero acostados. Y la vigilancia satelital eh, aquí es súper complejo porque em, la vigilancia satelital lo que nos habla es de la clorofila presente en el agua. Entonces, en las regiones del sur, primero hay un componente ambiental, meteorológico, que impide que tengamos los datos en el tiempo que queramos. Esto es nubes. Cuando hay nubes, el satélite no nos muestra la clorofila. Eso por una parte. Por otra parte, en salud pública, a nosotros nos interesan los bloom de fitoplancton que afectan a la salud pública. Entonces, los satélites nos muestran clorofila y puede ser cualquier fitoplancton de la vida que ande feliz dando vuelta, que no le hace daño a nadie, ni siquiera a los salmones. Y feliz que haya un bloom de esos. Entonces, claro, eh, la vigilancia satelital nos puede decir, oh, hay clorofila, pero de todas maneras tiene que haber una vigilancia en terreno que vaya a corroborar vía muestreo si ese fitoplancton es dañino o no. Entonces, son herramientas que se pueden utilizar, pero de todas maneras tiene que haber una vigilancia en terreno y una validación en terreno de eso. Claro, y la temperatura del agua, hay boyas también de la Armada que podemos establecer y que nos pueden dar eh, el comportamiento de la temperatura. Entonces, todas esos datos son eh,
son insumos a la vigilancia que no puede dejar de hacerse, que es la vigilancia, digamos, la vigilancia bruta, de ir, muestrear y analizar en terreno. Gracias, Andrea, por la completa respuesta. Lorena, aparecieron otras preguntas en relación a la presentación de manejo clínico. Una de las Ujú. consultas es, ¿en qué fluidos del paciente se puede detectar la toxina o las toxinas? Ya, mira, comentarte que en general hay escasez de muestras analíticas para detección de las toxinas en muestras biológicas. Porque, por ejemplo, lo que detecta, lo que hablaba en este caso Andrea, es que hacen los ensayos directamente en el marisco, ¿cierto, Andrea? Tú me puedes corroborar. Entonces, hay una técnica analítica montada y que están súper bien descritas y están avaladas, pero para muestras biológicas hay mucha escasez. Normalmente la muestra biológica que sirve es suero, pero en general las pruebas de laboratorio son inespecíficas para diagnosticar. La única que describe más detalles como la paralizante de marisco, pero en general comentarte que el diagnóstico se basa más bien en los síntomas junto a la realización, junto al antecedente del consumo del marisco, más que un análisis analítico. Normalmente los análisis analíticos son más bien para los estudios posteriores epidemiológicos, más que para el diagnóstico y manejo del paciente, ¿ya? Así que en general, igual preguntan en el hospital si es que tienen alguna técnica montada, pero es poco probable porque los laboratorios también funcionan en base a economía y no es una intoxicación habitual, por lo tanto no montan las técnicas analíticas porque no las venden finalmente y se le echan a perder los insumos y todo eso. Entonces, es algo que siempre peleamos con los laboratorios porque hay hartos intoxicaciones que se pueden corroborar con exámenes, pero que como son tan pocas, no las tienen. Andrea, ¿tú querías Gracias. comentar algo? Sí, que eso es una de las grandes falencias que tenemos hasta el momento, porque para la detección de veneno paralizante, sobre todo, que es lo más complicado, eh, hay tres metodologías como descritas. Bueno, uno es el bioensayo en ratón, ¿cierto? La otra es la espectrometría de masa, que todavía se está trabajando, y el tercero es por HPLC con el método de Lorenz. Y los tres son complicados y caros. Entonces, en este momento no hay laboratorios que puedan surtirnos de esos resultados. Así que, como bien dice Lorena, sintomatología clínica y harto ojo nomás. Antecedentes consumo. Sí. El ojo clínico que tienen ustedes los doctores que andan por ahí. Otra Y, pregunta. Dale nomás, perdón. sí, en el caso de esta toxina que es la paralizante, que la mencioné, la electromiografía, que es clara para diagnosticar el daño a niveles de la latencia motor y sensoriales. Así que ese es como sería, claramente si está alterado, ya lo puedes hacer confirmación de tu diagnóstico clínico. Ujú. Aquí hay otra pregunta que a lo mejor quizás Andrea o también Lorena pueden tener más antecedentes. La pregunta dice, ¿en los bivalvos secos se mantiene la toxina? Yo asumo que los secos son los que se venden a posterior, medio, no sé si ahumado, pero hay mucha venta en el sur de eso. No sé, Andrea, si tú tienes alguna información. Sí, Yo sé que sí. se mantiene la Mantiene. toxina y se Sí, concentra, po. sí, pues. Sí, Ah, ok. y por eso, y como tú bien dices, Patricia, en el sur está súper establecido el comercio de cholga seca y los choritos ahumados, uno cuando va a las ferias costumbristas, ve estas cuelguitas así con todo. Bueno, la autoridad sanitaria también les hace análisis a eso. Bueno, como bien siempre decimos, si tú quieres entrar al circuito formal de comercialización, te vas a acercar a a la autoridad sanitaria para determinar si, y que te den tu certificado y que todo funcione en la legalidad. El problema está en aquellos que bypassean a la autoridad sanitaria y que, como estos fenómenos han sido, nosotros hemos tenido que batallar muchos años con los extractores porque muchos aún no creen que la marea roja mata gente.
Eh, yo estuve una vez en un seminario que nos dijeron que la marea roja era un invento del Estado, de los salmoneros y de la academia para perjudicar a los extractores. Entonces, si todavía hay personas que piensan así, entonces, son muy peligrosas, porque, como les comentaba, con el cambio climático nosotros ya hay antecedentes establecidos, la bibliografía y los científicos del mundo ya han establecido que con el cambio climático va a haber aumento en la frecuencia y de la extensión. Y nosotros también hemos visto aumento de la toxicidad. Entonces, en áreas en que nunca habían habido floraciones, va a empezar a haber colonización, y Alexandrium catenella es un fitoplancton que produce lo que se llama cristas de resistencia, que son como semillitas. Entonces, esperan pacientemente hasta que todas las condiciones ambientales y oceanográficas estén dadas para eclosionar y seguir su ciclo. Entonces, esto va a pasar toda vez más y va a haber mayor alcance hacia otras regiones, y para eso tenemos que estar preparados. Y por eso, webinars como esto e iniciativas como esta, Patricia, yo la aplaudo mucho, porque tenemos que estar muy pendientes en la línea, en la asistencia de salud de primera línea, porque es ahí donde van a llegar los intoxicados. Entonces, si confundimos tal vez el diagnóstico, podemos correr el riesgo de perder a los pacientes. Así que aplaudo y felicito mucho tu iniciativa, Patricia. Gracias. Lorena, no sé si tú ibas a hacer un comentario también. No, es como pensar lo que todos los secos se concentran, como lo que pasa con las pasas, por ejemplo, con los huesillos que se concentra el azúcar. Acá se concentra la toxina, como dice en este caso Andrea, así que piensen que es termoestable, entonces cómo se seca, normalmente los dejan expuestos al sol y no les afecta en nada el proceso que se somete para secar el producto, así que sí, todo está afectado. Así que eso. Creo que abarcamos las preguntas, por lo menos que aparecieron en el chat. Yo, con el permiso de las expositoras, puse su correo en caso de Sí, que tengan consultas puntuales y que está en el chat también el correo. Como les señalé también en el chat, coloqué el link de la orientación técnica que se hizo referencia, que está publicado en la página del Ministerio, en la página de IPRES en particular. Así que solamente me queda agradecer a nuestras expositoras que nos acompañaron hoy día, dejar a todos cordialmente invitados al próximo webinar, que es el próximo lunes a las 10 de la mañana, y específicamente del tema de manejo clínico de antivirus. Así que les agradecemos que ojalá puedan difundir esta actividad. Es en el mismo link, a las 10 de la mañana, igual como han sido todos estos webinars. Así que muchas gracias a todos y todas por su participación.